Hola, bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Les invito a ponerse de pies para alabar a nuestro Dios con estos cantos. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy lo rindo a tus pies y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Amén. Hermanos, les recuerdo que la batalla le pertenece a Dios y nosotros somos
el vehículo en que nos usa Dios para compartir el evangelio y trabajar en nosotros y trabajar en otros. Él nos usa a nosotros, pero necesitamos de Él. Entonces oremos a Él para seguir con las alabanzas. Padre, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque tú eres el que está en control, Padre. Y te pedimos que bendigas este servicio, que bendigas las alabanzas que son para ti, Padre. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos alabando. Because you are good, you are perfect, you are holy, Father. And so we ask this all in Jesus' name. Amen. Without you, I fall apart.
I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amen. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están hoy? Bendecidos, ¿verdad? Damos gracias, Señor, que nos da otro domingo más para estar aquí. Le damos una bienvenida a los que estamos aquí, un aplauso para los que estamos aquí, ¿verdad? Y también, pues, un aplauso a los que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Tenemos a varios hermanos viéndonos en las redes sociales. Un aplauso para ellos, a dar la bienvenida. Y esperemos que un día estén aquí con nosotros para escuchar la palabra aquí en el santuario del Señor. Tenemos unos cuantos anuncios, ¿verdad? Tenemos un anuncio que va a ser de bendición para toda la iglesia. El que guste ir está invitado. El día se llama Día Familiar en la Playa. Va a ser este sábado que viene, 27. Vamos a estar ahí de las 10 a las 2. El que guste ir, los invitamos de corazón, pasen ahí. Vamos a estar pues tenemos un refrigerio, ¿verdad? Para toda la iglesia vamos a ir ahí, nos vamos a juntar y vamos a estar ahí. El que guste, aquí sí les vamos a pedir que lleven su comida, ¿verdad? Y si quieren llevar algo extra para poder compartir con los demás hermanos, bienvenidos. Vamos a estar en el lado de Isla Blanca. Entonces, para entrar ahí también hay un costo, parece que es de $10 o $12. Sí, a 12, y tiene que ser efectivo porque a veces ellos no toman tarjetas. Si gustan, también váyanse preparados para la entrada, ¿verdad? El costo de la entrada no es para la iglesia ni nada, es para entrar ahí. Ahí vamos a estar esperándolos. Vamos a tratar de guardar un espacio para estar todos juntos, ¿verdad? Para no estar regados uno por allá, otro por acá. Vamos a llevar unas carpas para que el que le pegue mucho el sol, pues se puede meter abajo las carpas, ¿verdad? Va a ser de bendición, vamos a poder estar ahí platicando, pasando un buen tiempo, y pues ahí la iglesia se va a hacer cargo de las 10 a las 12, vamos a estar ahí cuidándonos y viendo que todo salga bien, ¿verdad? Porque vamos en un plan de diversión y a la misma vez también poder platicar unos con otros, ¿verdad? También vamos a tener el Youth Volunteer, que va a ser el viernes agosto 2 a las 7:30. Los jóvenes estarán haciendo mochilas escolares para que lleven a México y se comparta el Evangelio. Aquí vamos nosotros a poner nuestro tiempo y apoyar a los hermanos que salen fuera de la casa, ¿verdad? Vamos a ir a ayudarles no nomás a hacer estas mochilas, pero pues para compartir tiempo con ellos, para saber de qué se trata el programa. Bueno, ya sabemos uno, ¿verdad? Pero los que son nuevos pueden hacer preguntas ahí y pueden apoyar ahí a ese evento y otros más que hacen durante el año, ¿verdad? Entonces los invitamos para que pasen ahí y para que esas mochilas también lleguen a otros lugares, y no nomás las mochilas, sino el Evangelio, que es lo más importante, ¿verdad? Las mochilas es nomás como una entrada ahí, pero lo que se va a hablar ahí realmente es el Evangelio, la palabra de Dios. El otro evento que tenemos va a ser el de Youth Locomotion, va a ser el sábado agosto 3
A las 6 p.m. para más información en ese, si hablan con Juan Pablo, él les va a dar más información sobre eso, ¿verdad? Entonces, pues qué bendición que podemos hacer todo esto, ¿verdad? Para otras gentes, para poder llevar el evangelio lejos. Le damos gracias a nuestro Señor porque, pues, por Él estamos aquí, ¿verdad? Por su gracia estamos aquí y somos salvos aquí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Y no nomás queda ahí, o sea, te dice lo que contiene esa muerte, ¿verdad? Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Qué dice ahí? Que pues que estamos salvos, ¿verdad? El que acepta a Jesucristo como su Rey y Salvador no va a entrar a la ira, ¿verdad? Vamos a ser salvos. Y pues, qué mejor que eso, ¿verdad? Un Padre amoroso que dio a su Hijo por nosotros. Qué bendición. Como dice Job en sus canciones, ¿verdad? Hay que alabarlo a Él en lo bajo y en lo alto, ¿verdad? En todo momento. Y pues ahora sí le damos el espacio a nuestro pastor David Caballos para la palabra. Buenas tardes, Iglesia de Cristo, bienvenidos a su santuario, un domingo más que Dios nos permite. Y demos gracias a Dios que el día de hoy podemos estar aquí honrando sobre todo a nuestro Salvador, que bien leía Rolando que somos salvos de la ira venidera. Hay un día que la ira de Dios se va a revelar ante toda injusticia, ante todo aquel que no quiso escuchar de Cristo y sobre todo no quiso aceptarlo como Señor y Salvador. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 27, versículos 27 al 35. Cuando tenga la palabra se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 27, versículos 27 al 35. Me siga ahí con sus ojos y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Génesis 27, 27 al 35. Expresa la palabra de Dios de esta manera. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mirad el olor de mi hijo, como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 31. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Padre, gracias porque eres bueno, reconocemos tu amor, pero también reconocemos tu santidad y tu justicia, que cuando algo ya está explícito, muchas veces es irrevocable. Y como aprendimos de Romanos, Señor, es verdad que somos salvos por gracia, pero todos aquellos que no aceptaron la gracia, la realidad es que un día vendrá tu ira. Hay cosas que son irrevocables, porque descansan en tu amor, descansan en tu santidad y descansan en tu justicia. Ayúdanos a vivir bajo tu carácter, ayúdanos a descansar en tus atributos, pero siempre reconozcamos tu amor, tu santidad y tu justicia, que el día de hoy lo vemos aquí explícito. Cuando alguien clamó por una bendición, ya se había repartido lo que se tenía que repartir, ya no había más. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido grandemente, pero ayúdanos a valorar eso y que nunca despreciemos tu bendición, como un día lo hizo este hombre llamado Esaú. Gracias. Ahora, Señor, prepara nuestros oídos espirituales de los que hoy estamos el día de hoy aquí en tu santuario y aún de los que nos van a ver a través de las redes sociales. Gracias porque eres bueno. En tus manos estamos. Espíritu Santo, haz conforme a tu santa voluntad.
en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Eclesiastés, este libro poético de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 al 6, habla que cuando nosotros prometemos algo a Dios, ahí está en la computadora, mija, Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, Eclesiastés habla que cuando tú y yo prometemos algo a Dios, debemos de cumplirlo, debemos de estar atentos en nuestra palabra. Dice la palabra, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Tremendo, ese es Dios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces, aquí aprendemos un principio, que cuando prometemos algo a Dios hay que cumplirlo. O si no, mejor guardar nuestra boca, y es mejor no prometer. También el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 37 dice que nuestro sí debe ser un sí y nuestro no debe ser un no, porque más de eso es maldad, es algo malo. Pero vuestro hablar sea sí o nuestro sí, sí, no, no. Porque lo que más de esto de mal procede, o sea, es pecado. Y lo reafirma el apóstol de Jesucristo llamado Santiago, en Santiago capítulo 5, versículo 12, dice: pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. La palabra de Dios es firme, nos llama a que no seamos inconstantes en nuestros caminos, como dice Santiago 1:8, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué se está refiriendo estos versículos que el día de hoy empiezo con mi introducción? Se está refiriendo que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que no espera la ira de Dios, debe de tener un compromiso genuino con Dios. Y la iglesia de Cristo en este siglo XXI ha perdido ese compromiso genuino con Dios. Desconoce muchas veces la Escritura, que Dios pide un compromiso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Un compromiso, una perseverancia, que nuestra palabra debe de demostrar nuestros hechos, debe ir unido. Y la Biblia, yo podía sacar más y más versículos que están en mi memoria, porque Dios me los ha dado a través de mi juventud. ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando en el Antiguo Testamento, cuando un padre de familia, el patriarca, aquel jefe del hogar, aquel cabeza de la familia, que Dios le había delegado una autoridad, expresaba algo, era un sí, se llevaba a cabo el sí. Era un no, se llevaba a cabo el no. No había puntos medios, no había que lo volvemos a hacer. Y aquí vemos una historia donde se iba a dar una bendición. Y el padre, llamado Isaac, le iba a dar y ya no había más. Era irrevocable. Entonces vamos a aprender en esta tarde muchos principios, aplicaciones indirectas del Antiguo Testamento que van a ser de bendición a nuestras vidas. Yo estoy seguro que si las aplicamos, tu vida personal y tu familia van a ir caminando a buen puerto. Van a ir navegando a buen puerto, porque la palabra de Dios no se equivoca. Entonces empecemos a navegar sobre la vida de Isaac, Rebeca y sus dos hijos, Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios en el versículo número 27. Expresa de esta manera el versículo 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo. Aquí nos vamos a enfocar. Y le bendijo en la bendición, diciendo: mirar el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y le bendijo, así como Dios bendice el olor del campo. Déjame decirte que nunca debemos de tomar a la ligera, sino que debemos de tomarlo con respeto, con solemnidad, cuando alguien nos dice: hey, Dios te bendiga, Dios te bendice, saludos y bendiciones. Cuando nos están bendiciendo en el nombre de Dios verdadero, mis queridos hermanos, conlleva algo tan grande, que muchas veces nosotros pensamos que, me dijo que Dios me bendiga. Si te está diciendo que el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, te bendiga, hay que tomar esas palabras con el debido respeto. Porque déjame decirte que la bendición procede de Dios, no quien la dice. La bendición procede de Dios, y el versículo 27 me deja saber que la bendición procede de Dios. Dice Isaac en esa manera poética: como el olor del campo que Jehová ha bendecido. O sea, wow. Todo lo que vemos en la tierra que es bueno,
aún ese olor del campo, esas flores, esos árboles, Dios los ha bendecido para dar ese aroma. Entonces nunca tomemos a la ligera. Es una realidad que es Dios quien bendice, pero también es una realidad que Dios aquí en la tierra tiene instrumentos para llevar a cabo su bendición. Dios, en su magnificencia, en su jerarquía, ha decidido querer obrar a través del ser humano. Ese es Dios. Nos debemos de sentir bendecidos, gozosos, de que Dios nos utiliza como instrumentos para que llevemos a cabo la bendición. Y siempre que les dejo saber algo, me gusta explicárselos bíblicamente, porque yo no estoy aquí para exponer mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo creo. No, de Dios viene la bendición, esa es una realidad. Tú y yo no podemos bendecir, no podemos dar algo bueno si no tenemos de nuestro lado en nuestra vida a Dios. Lo demás es tinieblas, aunque parezca bendición, pero no es bendición. Al final su camino es tristeza, pero de Dios viene la bendición. Pero Dios utiliza muchas veces como un instrumento al ser humano para llevar a cabo la bendición. Recordemos aquel hombre llamado Samuel, ¿verdad? Que en un momento no sabía discernir la voz de Dios. En un momento Samuel no sabía discernir la voz de Dios porque estaba joven. Y es normal, o sea, hay etapas en la vida, todo tiene su tiempo. Entonces cuando Dios le habla a Samuel, Samuel no discierne la voz de Dios y va y le dice a Elí, al sacerdote, hey, me hablaste, yo no fui quien te hablé. Y se va de nuevo Samuel y le vuelve a hablar Dios. Y no logra discernir Samuel la voz de Dios. Y de nuevo va con Elí y le dice, me hablaste, ¿eh? Y Elí, ya medio molesto, le dice a Samuel, yo no te estoy hablando. No dice el texto medio molesto, no, yo no te estoy hablando. Y se va Samuel a dormir. Y nuevamente Dios le habla. Y Samuel en su juventud no sabía discernir la voz de Dios. Y le dice a Elí, me hablaste. Y Elí, un hombre ya más sabio, le dice, mira, cuando vuelvas a escuchar la voz, solamente di, heme aquí. Y Dios llama a Samuel para que fuera su instrumento para que llevara la bendición. Y en un momento cuando el pueblo de Israel quiere tener rey, escogen a Saúl y Dios le dice a Samuel, ve y unge a ese muchacho, a ese hombre. Y entonces Samuel, como un instrumento de Dios, va y unge a Saúl para que la bendición de Dios respaldara a Saúl. Pero en el momento que Saúl decidió alejarse, Dios escoge a otro jovencito llamado David y nuevamente va Samuel y lo unge para que la bendición de Dios reposara sobre David. Entonces, indudablemente el versículo 27 nos deja saber que la bendición viene de Dios. Versículo 27, capítulo 27, dice la palabra en el 27. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Que la bendición proviene de Dios, que Jehová ha bendecido. Pero también vemos que Dios tiene sus instrumentos para llevar la bendición. ¿Quién dio la bendición? Y Jacob iba a bendecir a su hijo. Entonces, tengamos en cuenta bien estas dos realidades. De Dios viene la bendición, pero Dios tiene sus instrumentos para que esa bendición llegue. Muchos seres humanos Dios ha utilizado para que vayan, instruyan y bendigan a esos hombres y cumplan su objetivo. Así como Samuel en un momento ungió a Saúl para que la bendición reposara, estuviera sobre Saúl y después sobre David, así Dios sigue utilizando a hombres como sus instrumentos para que la bendición llegue. Deje contarle una anécdota que a mí me saca muchas veces las lágrimas. ¿Sabe por qué me saca las lágrimas? Porque cuando yo veo que el nombre de Dios es honrado en cualquier lugar y en público, y no se avergüenzan del Dios de Israel, de nuestro Dios en público, en grandes convicciones, eso a mí me llena de gozo, porque Jesucristo dijo, si tú te avergüenzas de mí delante del público, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Y estaba viendo en la convención republicana que invitaron a un hombre de Dios, el hijo de Billy Graham, un misionero que en el siglo XX fue un misionero como el apóstol Pablo, alguien que decidió morir a la carne y vivir para Jesucristo, Billy Graham, y dejó un legado, dejó un legado en su hijo en Franklin Graham. Y lo invitaron a la convención republicana a hablar del Dios Todopoderoso. Todavía a este país le quedan años de estar de pie.
pero después viene el declive. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres y mujeres que no han decidido doblar sus rodillas contra Baal. Imagínate. En una convención política, el siervo de Dios hablando del Dios Todopoderoso. ¿A qué voy? Dios tiene sus instrumentos para traer bendición a esta tierra. Y hay otro hombre, el candidato republicano a la presidencia, que muchos lo han juzgado, que cuando lo atentaron matar se llama magnicidio. ¿Por qué se llama magnicidio? Cuando usted busca, es cuando atentan darle muerte a una persona de un rango de tanta importancia aquí en el planeta Tierra. Esa importancia tiene ese hombre, por eso le estaban llamando en las noticias, iba a haber un magnicidio. Pero este hombre, el hijo de Billy Graham, Frankie, le escribió una carta y le dijo: estoy orando por ti, Donald Trump. Estoy orando por ti, pero algo te voy a decir. Fíjese, el siervo de Dios. El siervo de Dios ama y exhorta, dice, pero algo te voy a decir. Debes de dejar de estar diciendo groserías cuando hables. Así le dijo. ¿Qué hubieras contestado tú o qué hubiera contestado yo a un siervo de Dios? Le hubieras dicho: oh, tienes razón. O le dirías: ¿quién eres tú para venirte a meter en mi vida? ¿No te das cuenta quién soy yo? Al que Dios le da autoridad, debe de saber estar bajo autoridad. Si no sabes reconocer autoridad, no eres digno de estar en autoridad. Y este hombre lo expresó en la convención. Me escribió y me dijo, y lo volteó a ver y le dijo: estoy intentando de no decir más groserías. ¿Qué denota eso? Humildad, sumisión. No hacia el siervo, sino a quien representa el siervo, representa a Dios. Es verdad que de Dios viene la bendición, pero Dios utiliza sus instrumentos para traer esa bendición. Y Franklin Graham se paró a hablar en esa convención cuando miles y millones estaban escuchándolo y dio el evangelio de Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le dé más años a esos hombres para que sigan proclamando el evangelio. El punto es que de Dios viene la bendición, pero Dios tiene sus instrumentos para traer su bendición. Y este hombre aún se sometió con todo el poder que Dios le ha dado y la autoridad que Dios le ha dado, y tal vez se convierta en el presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica. Con esa humildad contestó: estoy intentando morir a la carne y vivir solamente para Cristo. Pero el punto que el día de hoy nos acata aquí, trayendo esta anécdota, hablando de bendiciones, hablando que de Dios vienen las bendiciones, pero Dios tiene sus instrumentos aquí en la tierra para traer las bendiciones. Déjame decirte que un instrumento de donde emana, de donde fluye, de donde viene mucha bendición, cuando yo veo el texto bíblico, todo lo que vamos a analizar el día de hoy, uno de los puntos es la bendición. De donde viene la bendición, un instrumento que Dios utiliza aquí en la tierra, son los padres. Son los padres. Aquí Isaac reconoce que Dios bendice el olor del campo. Dice: porque Jehová bendice el olor del campo. Todo aquel que tiene una relación con Cristo, que tiene sentido común y ve la grandeza de este planeta Tierra y ve toda la bendición que hay, procede de Dios. Y es lo que hace Isaac de manera poética. Dice: como el olor del campo que Jehová bendice. Pero fíjate, Isaac dándole la gloria a Dios, y es Isaac el instrumento que le va a dar la bendición a su hijo. Uno de los instrumentos que Dios utiliza para que tú y yo tengamos bendición aquí en la tierra son los padres. Tan importante Dios nos ha dado nuestro lugar. Espero que nosotros le demos el lugar a Dios Padre, porque Dios en su magnificencia nos dio un lugar. Que después que en los mandamientos, Dios en su amor, en su celo, que solamente tenemos que adorarle a Él y solamente a Él, que no tenemos que hacernos imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo del cielo, que no nos tenemos que postrar ante dioses ajenos, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Los primeros mandamientos tienen que ver con honrar a Dios,
sobre todas las cosas, inmediatamente entran los padres. Tercer mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí Dios no empezó a negociar con los hijos. Mira, tú honras a tu padre y a tu madre si hacen bien, pero si no hacen bien, no. Es que no honramos a los padres por lo que hacen, sino por lo que representan, por la posición que Dios le dio. No por lo que tú o yo pensamos. Yo no veo eso en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Tú y yo no honramos a los padres por lo que hacen o dejan de hacer. Honramos por el mandato, la posición que Dios da a los padres. Y lo vimos en la semana pasada en el Antiguo Testamento, en Éxodo está el mandamiento. Y si no nos quedó claro, el Espíritu Santo recuerda al apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, que tenemos que honrar a nuestros padres. Y es el primer mandamiento con promesa. Hay dos bendiciones que se desligan de ese mandamiento. De Dios viene la bendición, pero dice, yo te voy a bendecir si tú honras a tu padre y a tu mamá. Sí, Señor, sí. ¿Sabes qué? Wow, ese es Dios. Te voy a dar largura de días en la tierra. Y no solamente largura de días, porque podemos tener largura de días con tristeza, con dolor, con amargo. Y a veces leemos Eclesiastés y decimos, no, pues es que sí, ¿de qué sirve todo lo que el hombre se afana debajo del sol? No, el mandamiento y la promesa que Dios da cuando nosotros cumplimos el mandamiento, dice largura de días y para que te vaya bien, mi rey. Wow, qué bendición. Dios utiliza instrumentos para bendecir. Y uno de esos son los padres. Y aquí encontramos al segundo patriarca de la nación de Israel, el hijo de Abraham llamado Isaac, bendiciendo a su descendencia, bendiciendo a su hijo, con esa autoridad que Dios le había dado. Recordemos que los padres han sido puestos como esos instrumentos para que para que tengamos bendición. Reconozcamos las dos realidades. Primera realidad que no se nos debe de olvidar. De Dios proviene toda bendición. Es Dios. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. La segunda realidad es que Dios tiene instrumentos que utiliza aquí en la tierra para que alcancemos esa bendición. Y uno de esos son los padres. Pero el punto número uno de esta tarde que nos lleva que reconozcamos de Dios viene toda bendición. Sencillo. Tú y yo solamente somos instrumentos para poder bendecir a nuestros hijos. Cuando tú le enseñas a tu hijo el tercer mandamiento, mi hijo, estás llamado a honrarme, a obedecerme. Y mira lo que Dios te va a dar. Estás haciendo lo que Dios nos mandó. Entonces, versículo 27, aprendemos que de Dios viene la bendición, pero los padres son un instrumento de Dios para dar bendición. Y lo vamos a ver cómo va a empezar a bendecir Isaac a su hijo, que pensaba que era Esaú, pero era Jacob. Versículos 28 al 30a, versículos 28 al 30a, dice la palabra de Dios, 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeran, y benditos los que te bendicieran. 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú llega. La parte B la vamos a ver después. Vemos que la bendición de un padre dándole a su hijo. Pero lo primero que les voy a explicar en estos versículos es el contexto histórico, cultural, espiritual de aquellos años. Un padre estaba llamado a hacer una ceremonia como lo quería hacer Isaac. Hijo, trae una comida, guísame, vamos a platicar para que te bendiga. Era una ceremonia pequeña que él hacía para depositar la bendición sobre su hijo mayor y su hijo primogénito, ¿verdad? Se llevaba una ceremonia. Y es que esta bendición le pertenecía al hijo mayor, al primogénito. Era un derecho. Pero el hijo no adquiría ese derecho, fíjese, era un derecho que el hijo tenía. Pero el hijo no adquiría ese derecho
hasta que su padre lo bendecía. ¡Wow! Mientras la bendición estaba ahí flotando. Y le voy a decir más adelante en el contexto histórico, cultural, porque aunque al hijo mayor le pertenecía, no adquiría esa bendición, ese derecho como hijo mayor, hasta que el padre llevaba a cabo esa ceremonia. Fíjense la autoridad que Dios le dio a un padre y a una mamá, pero sobre todo al patriarca. Todavía no, y Jacob lo sabía. Sabía que la bendición por eso se había adelantado. Entonces aquí vemos que la bendición va a empezarse a dar. Se va a empezar a dar, pero vemos el contexto histórico. Ahora sí vamos a ver la bendición. La bendición abarca 4 puntos, 4 aspectos de la cual Dios iba a bendecir al hijo de Isaac, que era el hijo equivocado, ya lo aprendimos. La semana pasada aprendimos y estábamos platicando en nuestra reunión del jueves, que cómo Isaac utilizó todos sus sentidos para que no fuera engañado. Pero lo engañaron. Lo engañaron. Solo no utilizó un sentido. Estoy diciendo todos es verdad, pero solamente no utilizó el que ya no tenía vigente, el sentido de la vista. Recordemos que ya había perdido el sentido de la vista. Entonces, en estos versículos vamos a empezar a ver el instrumento de Dios que trae bendición a través del Padre hacia su Hijo y abarca 4 aspectos. El primer aspecto que vamos a ver que abarca la bendición es el aspecto material y financiero. ¡Wow! En el contexto histórico de aquellos años, cuando Isaac empieza a orar por su hijo y lo empieza a bendecir en el aspecto material, financiero, que nada le falte. Tan importante, en aquellos años, el contexto de la economía, aún de la economía que no era un mundo globalizado, pero el aspecto de la economía era ganadera, agrícola. Isaac empieza a orar sobre su hijo, sabiendo que esa bendición Dios la iba a traer sobre su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué fe! Pero no solamente qué fe, porque su fe estaba basada en convicciones, en su relación, en su comunión con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, eso afirma tu fe. Y sabes que Dios no es hijo de hombre para que miente y se arrepienta. Sabes que va a bendecir a tu descendencia. Con esa fe empieza a orar Isaac. ¿Saben por qué hice esta serie de sermones, hermanos? Porque en un tiempo de mi devocional yo escudriñaba la Escritura y empiezo a leer, digo, wow, qué tremendo. Qué tremendo. Empieza a orar el padre de Jacob. Y empieza a decirle, y Dios te va a bendecir. Te va a bendecir financieramente, materialmente. You know why? A lot of people cross the border. Porque Estados Unidos de Norteamérica conoce esto. ¿Sabe por qué mucha gente quiere venir? Y todavía quiere venir. Todavía fluye leche y miel en esta tierra. Qué tremendo, ¿no? Dios sí bendice. Y bendice de una manera, dice la palabra de Dios, que Él puede bendecir más abundantemente de lo que pensamos o creemos. Hay mucha gente que quiere venir a esta tierra, pero Estados Unidos de Norteamérica conoce la palabra. ¿Cómo está el África? En idolatría, pastor, aparte. ¿Cómo están nuestros países? El punto es que Isaac empieza a orar por su hijo, sabiendo que esta bendición había reposado sobre Isaac. Sabiendo el padre Isaac, ese padre de la fe, como fue su padre Abraham de Isaac,
sabía que Dios puede bendecir. Simplemente era una bendición que se estaba transmitiendo. Isaac ya había sido bendecido. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 26, versículo 12, vemos la bendición al 100 por 1 que tenía Isaac. Sencillo, o sea, Isaac ya estaba transmitiendo algo que Dios le había dado. Tú no puedes dar algo que no tienes, que no trabajaste, que no sembraste y no cosechaste. Si no trabajaste una comunión con Dios, una relación con Dios, no le puedes dar eso a tus hijos, salvo que reconozcas tu error y te quebrantes y ores que Dios traiga bendición. Fíjate lo que dice Génesis 26, 12 de Isaac. Y sembró Isaac, o sea, ya Isaac, aquí ya estamos en la historia que ya está viejito, pero en sus años de fuerza dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad. Entonces Isaac solamente estaba transmitiendo una bendición que Dios ya le había dado. Dice, el rocío del cielo, ese rocío que está en la mañana, haga germinar, haga fortalecer para que tengas mucho trigo, para que tu alfolín, el lugar donde se guardaban los granos, para que tu alfolín nunca le falte el trigo. Y le dice otro punto tan importante, el producto de la uva, el mosto, el jugo de la uva. Tus viñeros den tantas uvas para que siempre tengas mucho jugo de uva. Una bendición material tan fuerte. Tenemos todo para buscar a Dios y Dios haga con nosotros conforme a su voluntad, aún en el sufrimiento. Punto número 2, que abarcaba la bendición que Isaac estaba depositando sobre su hijo: poder, éxito y autoridad. Estaba diciéndole que su éxito, su autoridad, no iba a ser nomás a nivel local, sino que las naciones se iban a inclinar ante él, que las naciones lo iban a apoyar, que las naciones lo iban a bendecir. Y fíjate cómo está el día de hoy Israel, y nunca va a quedar solo Israel. Cuando las naciones ya no lo quieran proteger o bendecir, va a venir nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Segunda bendición que Isaac estaba depositando hacia su hijo a través de Dios, que Dios la estaba dando: poder y éxito y autoridad. Esta sería a nivel local, nacional, internacional. Y lo vemos el día de hoy en la descendencia de este muchachito por el cual estaba orando Jacob. Ahí se robó la bendición con engaño y se fue caminando por la tierra. Hasta que Dios le dijo: esa bendición está sobre ti cuando lucha con el ángel. Tercer aspecto de la bendición: la orden de ser Señor sobre toda su familia. ¡Wow! ¡Wow! Aún Dios es un Dios de orden en la familia. Dios deja saber a través de su padre Isaac que todos sus hermanos iban a estar sometidos a su autoridad. ¿Sabe por qué? Porque esta descendencia se iba a someter a la autoridad de Dios. Esa era la oración de un padre. Por eso cuando yo empiezo le digo: wow, Señor. Y a veces los padres desconocemos: pues mis hijos, pues le voy a ayudar en esto, en sus carreras, en sus negocios, en sus vidas, en sus deportes, y les ayudamos en todo, menos en el camino espiritual. Cuidado, porque ahí está todo el éxito. Isaac está orando diciendo: Señor, bendícelo financieramente en sus campos, en sus tierras. Bendícelo a través de otras naciones. Bendícelo en el núcleo familiar. Y la última bendición por la cual ora Isaac es una bendición que también se le vuelve a dar, ya se había depositado sobre el abuelo de Jacob, el padre de la fe llamado Abraham. Isaac orando porque esa bendición se había transmitido de Abraham a Isaac y se iba a transmitir ahora de Isaac a Jacob y Jacob a su descendencia, a la nación de Israel. La última bendición que el padre de Jacob llamado Isaac ora por su hijo es que los que le bendijeran iban a ser benditos. Todo aquel que te bendiga, imagínense, todo aquel que te bendiga, que diga: la descendencia de Israel, la descendencia de Jacob debe de ser bendita, será bendecido.
pero también el que te maldiga será maldecido. Es una bendición que ya se le había dado a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios habla con este hombre, el padre de la fe, en el cual iban a ser benditas todas las familias de las naciones, Dios le empieza a decir, mira Abraham, quien te bendiga, yo lo voy a bendecir. ¡Qué tremendo! Bendeciré a los que te bendijeren. Ahí está. Se le había dado a su abuelo llamado Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el Padre de la fe, nuestra familia es bendita. Aquí se transmite esta bendición desde su abuelo, ahora al nieto. Pero vamos a aplicarlo porque ese es un punto muy aplicativo a nuestras vidas. Porque Dios a través de sus siervos, primero Dios hablando con Abraham, le dice a Abraham, mira, todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir, pero hay aquel que te maldiga, porque maldición caerá sobre él. Si no, pregunten en aquel hombre que con aquel osadía maldijo a Israel, te maldigo desde mis entrañas, decía. Y ahí está el video, mírenlo. Desde mis entrañas te maldigo, Israel gritaba. ¡Ja, ja! Un cáncer fulmigante, que después hay otro video que decía, Jesucristo, dame vida, dame vida. Maldeciste de donde vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué no vamos a ver la ira de Dios? Porque a través de una familia, Dios nos iba a bendecir. Y la bendición más grande que tuvimos a través de esa descendencia es tu Señor y mi Señor Jesucristo. El león de Judá, nunca se nos olvide. Si no vamos a ver la ira de Dios, es porque a través de ese linaje el Verbo se encarnó. Por lo tanto, nuestro punto número 3 de esta tarde, debemos bendecir a Israel para ser bendecidos. Donde tú estés, cuando tú dobles tus rodillas, ora por la descendencia de Jacob. Porque Dios dio una promesa. Bendeciré a los que te bendigan. Pero a los que te maldigan, también maldeciré. Aquí lo encontramos hablando con Abraham. Y aquí encontramos transmitiendo esa bendición de Isaac, el hijo de Abraham, a Jacob, el hijo de Isaac. Mis queridos hermanos, ten la seguridad que Dios nos puede bendecir de muchas maneras. Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que seguir la pauta para alcanzar la bendición de Dios. No creas que la bendición de Dios llega nada más porque, pues es que me dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Gloria a Dios, esa potestad nadie te la quita. Pero muchas de sus bendiciones son condicionales. Por ejemplo, esta bendición que encontramos aquí, cuando tú y yo bendecimos a la nación de Israel de diferentes maneras, hay una bendición que Dios está hablando y está abriendo. Yo te voy a bendecir. Cuando tú y yo honramos a nuestros padres, y observa tú en las familias, observa a los hijos que han honrado a sus padres y fíjate cómo les ha ido. Observa. Y observa a los hijos que no han honrado a sus padres. A ver si muchos no están bajo la tierra. Observa. Dios nos puede bendecir de muchas maneras. Encontramos aquí de bendecir a Israel, a través de nuestros padres, a través de nuestra generosidad. Dice el libro de principios prácticos. Pastor, son principios, sí, pero que Dios estipuló. No son promesas, son principios. El alma generosa prosperará. Pero aquel que retiene más de lo necesario vendrá a pobreza. Investiga y ve si no es cierto. Yo les he contado de un hombre llamado Rockefeller, pero sabe que Rockefeller, a sus 53 años de edad, muchos doctores dijeron, este hombre no avanza más, no va a vivir ni 54 años. ¿Sabes por qué? Porque estaba súper enfermo ese hombre, que después Dios le permitió vivir hasta 98 años. ¿Sabe por qué? Cuando yo leía esto, porque él estaba reteniendo más de lo necesario. 53 años. Lo que a muchos nos pasa, un mal estomacal, que solamente podía comer sopitas y algunas galletas.
y muchos médicos no le dieron más que un año más de vida. Pero ¿sabes qué hizo este hombre que estaba acumulando fortuna? Mandó a traer a sus abogados, contadores, y le dijo, ¿sabes qué? Desde ahora gran parte de mis ganancias las voy a empezar a donar. Y sabe que muchos avances de la ciencia, como la penicilina, fue porque este hombre aportó para que se pudiera descubrir esa medicina. El alma generosa prosperará, pero aquel que retiene más de lo necesario vendrá a pobreza. Y muchas veces, pobreza financiera, no, a Rockefeller no se le había acabado, pero aún pobreza física. Cuenta la historia que después que este hombre aprendió a reconocer que todo lo que tenía, de verdad, todo lo que tenía, era de Dios. Cuenta la historia que vino una sanidad sobre él y logró vivir hasta 98 años de edad. Dios nos puede bendecir, mis queridos hermanos, de diferentes maneras. Seamos congruentes con lo que creemos, con lo que hemos estudiado, con lo que hemos percibido, con nuestro estilo de vida. No necesitamos prometerle algo a Dios, porque a veces prometemos, como dice Eclesiastés, si no cumplimos, Dios se va a molestar. Por eso Mateo y Santiago dice que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Dios nos puede bendecir de muchas maneras, pero tenemos que aprender a ser congruentes con lo que hemos conocido en nuestro estilo de vida, para que Dios derrame bendición sobre nuestras vidas. Nos puede bendecir de muchas maneras. Versículos 30b al versículo 35a. Dice la parte b del versículo 30. Jacob, vamos a leerlo todo. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, parte b, que Saúl su hermano volvió de cazar. 31. E hizo también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántate mi padre y come de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que me trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. ¡Wow! 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. 35 parte, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú, vemos en el contexto histórico espiritual lo que ya les expliqué, que la bendición era para el hijo primogénito, pero esta no se hacía vigente hasta que el padre la daba y el padre la depositaba. Jacob lo sabía, por eso se le adelantó a Esaú. Pero también en el contexto histórico cultural aprendemos que si el padre, imagínense, el padre tenía la autoridad, si el padre miraba que su hijo el primogénito no era digno de recibir esa bendición, el padre podía escoger cualquiera de su hijo para bendecirlo. Entonces, sí se podía cambiar si la bendición no se había dado. Todo esto lo investigaba. Era un derecho del hijo, pero el padre tenía la autoridad que si miraba que su hijo el primogénito no era digno, no estaba honrando a Dios y a sus padres, no le daba la bendición. Si usted investiga la vida de Esaú, Esaú no era digno. Esaú había despreciado la bendición. Esaú ya estaba casado con mujeres paganas. Que más adelante Rebeca dice que no vaya a hacer eso Jacob, porque yo me voy a querer morir, dice Rebeca. Esaú ya lo había hecho. Entonces, un padre, si no había dado la bendición, sí tenía la potestad y la autoridad de cambiar, pero no fue el caso. Isaac no quería cambiar esa bendición, se la quería dar a Esaú. Por eso vemos en el texto bíblico que estamos leyendo el día de hoy, que sale Jacob. Nomás le alcanzó a dar tiempo a Jacob para llevar a cabo su plan. Lo que nos está describiendo la palabra de Dios, y si nosotros empezamos a volar nuestra imaginación, nuestra creatividad que Dios nos dio, nos empezamos a imaginar, va saliendo Jacob y entró Isaac, venía con lo que había cazado. Aquí podemos pensar cuando leemos el texto, como que si Dios estaba de acuerdo. Como que si Dios dijo, wow, Jacob ordenó todo en su magnificencia, en su poderío, en su omnipotencia, y organizó todo, y como que Dios estaba de acuerdo para que el hijo menor se robara con engaño la primogenitura. No, Dios no estaba de acuerdo.
Dios no es un Dios de engaño. Que Dios lo permitió porque Esaú deshonró el nombre de Dios, deshonró y despreció la bendición de Dios. Dios en su magnificencia simplemente lo permitió, pero él no estaba de acuerdo. Dios nunca va a estar de acuerdo con un engaño. Los tiempos, cuando nosotros vemos el texto, Jacob salió y acabó Isaac de orar y puso sobre su vida estas 4 bendiciones. Y aparece Esaú en cena. Padre, aquí estoy. Y nos dice el texto bíblico que cuando se descubre el engaño, ¿cómo se descubre el engaño? A través de la verdad. No todo el mundo está preparado para descubrir toda la verdad que hay en este mundo. A veces no podemos tener toda la misericordia que tiene Dios para perdonar. A veces no podemos soportar toda la verdad que hay en este mundo. ¿Sabe qué le pasó a Isaac? Dice el texto bíblico, cuando descubre el engaño y la verdad sale a la luz, dice la palabra de Dios. Fíjese lo que le pasó a Isaac, se estremeció. Pero no solamente se estremeció ese viejito ya grande de días, grandemente se estremeció cuando se dio cuenta que había sido engañado por su hijo. ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, padre, Esaú tu primogénito. Entonces, ¿quién fue el que me trajo de comer? Y cuando se da cuenta ese viejito llamado Isaac, dice la palabra de Dios que se estremeció. Pero no se estremeció así como cuando nos llegamos a estremecer que tenemos un problema. Dice la palabra de Dios que se estremeció grandemente. Sabía Isaac que él ya no podía quitar esa bendición. Isaac se dio cuenta. ¿Sabe lo que conlleva la palabra estremecer? Cuando usted investiga en el diccionario de la Real Academia Española, fíjese lo que pasó cuando se descubre el engaño por la verdad, que no fue el primogénito quien se llevó la bendición. Estremecer, causar sobresalto o temor a algo extraordinariamente impresionante. Así quedó Isaac, temor, sobresalto, algo impresionante que no esperaba que su hijo, su sangre llegara. Aprendimos la semana pasada que Isaac se defendió, él se daba cuenta. Dice, son las manos de Esaú, dice, está velludo. Utilizó el papar. A ver, mi hijo, ven. Y lo tocó, dice, está velludo, son los brazos de Esaú. ¿Verdad? Pero ¿qué dice? Utiliza el oído, dice, pero es la voz de Jacob. Dice, wow. Y dice la palabra de Dios que Isaac estaba confundido. Y después utiliza el comer. Le dice, a ver hijo, tráeme de tu comida. Y la empieza a probar, a ver si era la comida. El sabor de Esaú lo come. Después dice la palabra de Dios que lo huele. Dice, hueles como al olor del campo, mijo. Pero dice la palabra que Isaac se defendió este padre de la fe, este patriarca llamado Isaac, con todos sus sentidos ya no tenía el de la visión. Pero lo palpó, lo tocó, lo olió, comió, dijo, bueno, pues es Esaú. Pero cuando descubre la verdad, el texto bíblico nos dice que se estremeció grandemente. ¿Qué hubieras sentido tú como padre? ¿Te hubieras sentido burlado, engañado? Que mandaste al primogénito a casar para que lo bendijeras, llevaran a cabo esa ceremonia y entró el menor y te engañó. Y te engañó. Esta fue la reacción que tuvo Isaac, se estremeció grandemente. Esto nos lleva a nuestro punto número 4 de esta tarde. Querida iglesia de Cristo, oremos para no ser engañados. Oremos para no ser engañados. Nos puede estremecer grandemente. Alertas y vigilantes, estemos en oración para no ser engañados. Y muchas veces pensamos que el engaño no va a venir de los que amamos, de los que están cerca. No, pues ellos son sangre de mi sangre, en ellos confío. Pero mira de dónde vino, de Rebeca y de Jacob. Y dice la palabra de Dios que ese engaño lo estremeció grandemente.
Vamos a ir a la última parte de esta tarde, versículo 33b al versículo 35. Dice la palabra de Dios en el 33b. ¿Quién es el que vino aquí y que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Dice la palabra de Dios, yo le bendije y será bendito, dice Isaac. 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, exclamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Cuando estoy preparando estos mensajes, estos sermones, y Dios trae ejemplos a mi vida, ya sean ejemplos de historias seculares, historias espirituales, historias de estudios que he vivido, Dios me los da para poderme explicar mejor en mi texto bíblico. Y el día de hoy voy a utilizar una ilustración, es algo real. Cuando yo estudiaba la licenciatura en Derecho Laboral, hubo algo que se me quedó muy grabado. Hay cosas, no aprendemos todo desde el kinder, primaria, secundaria, high school, universidad, pero hay cosas que quedan plasmadas en nuestras vidas, y más cuando vemos que son recursos tan importantes. Entonces yo recuerdo que el profesor de Derecho Penal estaba explicando una ley, y era una ley que era tan importante que yo le puse atención y la quería discernir, porque digo, el día que yo litigue esa ley me puede servir mucho para aquel que me pida parte de mi trabajo. Que yo vaya a una corte, que vaya a un tribunal, a donde fuera. Entonces yo estaba poniendo atención al maestro y dice, miren, hay una ley que el texto penal expresa de esta manera. Esta ley dice de esta manera, no se dará efecto retroactivo a alguna ley en perjuicio de persona alguna. Me voy a tratar de explicar. Porque en ese tiempo estábamos los estudiantes y muchos estudiantes no agarraban la onda. ¿Cómo, profesor? Yo dije, wow. Bendito sea Dios que yo alcancé a agarrar la onda. Entonces dice el profesor, es que no se le va a dar efecto retroactivo a alguna ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué conlleva esto? Que si había una ley antes que ya no estaba vigente el día de hoy, por ejemplo, que si alguien el día de hoy comete un robo, en la ley pasada se decía que el robo se iba a pagar con el pago de la vida, esa pena era la muerte. Esa ley era viejita y estaba ya estipulado en el Código Penal viejito. Esa ley ya fue derogada, fue quitada. Pero la ley de ahora marca que el delito de robo, su castigo es 1 año de prisión. Entonces esa ley no se podía agarrar y aplicarse el día de hoy. No se puede agarrar una ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Entonces agarro la ley de ahorita, que nomás es 1 año, y no la ley de antes, que a mi cliente le iba a costar la vida. Entonces yo escuchaba, no se le hará efecto retroactivo a alguna ley en perjuicio de persona alguna. Pero había otra misma ley ahí mismo que decía, pero sí se le va a dar efecto retroactivo a una ley en beneficio de persona alguna. Oh, que si había alguna ley que ya no estaba vigente, pero ahí estuvo y beneficiaba a la persona que había cometido el delito ese día, sí se podía aplicar. En beneficio sí, pero en perjuicio no. Pero cuando yo leía este texto bíblico y en este mandamiento, en esta bendición, que era una ley que más adelante se convierte en ley, dada por Dios hacia los padres, hacia los hijos, ya no se podía dar efecto retroactivo ni en perjuicio ni en beneficio. No había de más. Por eso Jacob le dice a su hijo, ya no tengo más que darte. Vino tu hermano y se llevó la bendición. ¿Y sabes qué, Esaú? Y será bendito. Por eso nuestro sí debe ser un sí, nuestro no debe ser un no. No debemos de titubear, aunque hubo engaño. No se podía dar efecto retroactivo ni en beneficio ni en perjuicio para que Esaú pudiera adquirir su bendición. Mi hijo, no hay más. No se podía hacer retroactivo la bendición que Isaac había derramado sobre el hijo menor. Vino tu hermano, dice la palabra de Dios, vino tu hermano y aún con engaño se ha llevado tu bendición y él será bendito. Wow, pastor. O sea, ya Isaac ya había orado delante de Dios. Ya había clamado delante de Dios.
había puesto su mano sobre su hijo menor y la bendición había caído sobre él. ¿Y sabe qué? Jacob, llamado Jacob, y más adelante Saúl va a reclamar, se va a enojar, va a llorar, le dice a su padre, bien le pusieron Jacob. Imagínense lo que hace Saúl, bien le pusieron Jacob, padre, engañador, mentiroso, suplantador, me ha robado. Esa es la reacción de Saúl. Sabe que, y dice el texto bíblico, y será bendito. Y cuenta la historia que por esta decisión Jacob empezó a divagar por los campos de ciudad en ciudad, fue mandado con un familiar porque su hermano Saúl lo quería matar. Y será bendito, le dice Isaac, su padre, a su hijo. No hay más, mi hijo, que yo pueda darte. Le asienta sobre la realidad. Hijo, no hay más. Él se llevó la bendición y va a ser bendito. Y sabe que Jacob adquirió la bendición de Dios, lo sabemos, ¿no? Y vamos a escuchar esa predicación cuando él pelea con el ángel. Tuvo que cambiarle el nombre por Israel. Y ahí surge Israel. Por eso ahí está la descendencia de Jacob. Con esto vamos a ir terminando. Esaú cayó en un malestar, en un enojo, empezó a recriminar, empezó a juzgar a su hermano, que es verdad que había hecho daño, pero a Esaú se le había olvidado. Pensó que todo iba a seguir igual. Tengamos cuidado con nuestros hechos y acciones. Tengamos cuidado, más cuando Dios marca algo que Él dice no, pero si algo dice sí, sobre ahí debemos de caminar. Más cuando Dios está dispuesto a bendecirnos. Escúcheme bien, iglesia, jamás despreciemos las bendiciones de Dios. Ni las vendamos por un caldo rojo, un caldo de lentejas. Rojo, Edom, los edomitas. Esaú pensó que su destino no iba a cambiar. Cuando él en el libro de Génesis capítulo 25, versículos 31 al 33, despreció, pisoteó, desgarró la bendición de Dios. Aprendamos. Oseas 4:6, mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. Porque muchas veces pisoteamos, hacemos la bendición y todavía le reclamamos a Dios, nos enojamos. No, es que mi hermano tiene la culpa. No, papá, cuidado. Pensó que Saúl, pues ahí quedaba con su hermano. ¿Para qué quiero la primogenitura? Pues voy a morir, dame del caldo. Dios estaba ahí. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Si algo tenía Jacob, que quería la bendición. Si algo tenía Jacob, es que sabía que la bendición de Dios no se cambiaba por nada. ¿Sabe cómo tomaba Jacob la bendición de Dios? Es algo chistoso, como el Dubalín. Había un anuncio que dice, Dubalín no lo cambio por nada. Si algo tenía Jacob, que iba a luchar por la bendición de Dios. Pero hubo alguien que la despreció. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y va sobre eso. Entonces dijo Esaú, miren el desprecio. Y después vean aquí en el texto, en su casa lean, enojado, diciendo, por eso le pusieron. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. Ándale. Egoísta, pensó en él, no pensó en sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, fíjate Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Punto número 5. Alertas. No despreciemos nuestras bendiciones. Alertas, no despreciemos nuestras bendiciones para que alguien más las tome, aún con engaño. Escúchame bien. No desprecies las bendiciones que Dios te ha dado. Y alguien más llegue y tome lo que es tuyo, y aunque es con engaño. Aquí Esaú lloraba, se enojaba, le hablaba a su padre, por eso le pusieron Jacob.
Se enojaba por algo que él mismo había entregado. Seamos realistas. Y tengamos cuidado, porque nuestro corazón no es diferente al de Esaú, ni al de Jacob. Esaú se enojó, lloró, algo que él había entregado, algo que él mismo había vendido. Y no solamente había vendido, lo más triste, había despreciado. ¿Para qué lo quiero si voy a morir? Y aquí en el texto bíblico, Esaú ya está enojado, está molesto. Quiso matar hasta a su hermano. ¿Por qué se enojaba? Yo me pregunto, ¿por qué? El texto bíblico no nos enseña que lo vendió, que lo regaló, pero sobre todo que lo despreció. ¿Para qué me sirve a mí? Y él pensó, cuidado con despreciar las bendiciones de Dios. Y muchas veces pensamos que porque la vida sigue igual, ¿no? Pero cuando llega la realidad, muchos actúan como Esaú, todavía se enojan, le cuestionan a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué, Dios? Si esta era una bendición. ¿Cómo que despreciaste? Vendiste algo que era para ti. No. Iglesia de Cristo, hay muchos mandatos de Dios. Pastor, ¿ya no vivimos bajo la ley? No, yo sé que ya no vivimos bajo la ley, yo lo sé. Y por gracia soy salvo, yo lo sé. Pero hay muchos mandatos que Dios ha dejado a su iglesia para que nosotros lo hagamos y Dios derrame bendición sobre nuestras vidas. No creamos que por no obedecer a sus mandatos, y como la vida sigue igual, muchas veces nos atrevemos a decir, Dios me sigue bendiciendo. No, ten cuidado. Qué bueno que Dios no actúa como nuestro jefe o nosotros como padre de familia, porque si nosotros en nuestro trabajo faltamos, nuestro jefe ya no nos va a bendecir con nuestro salario, nos van a correr. Pero tengamos cuidado con Dios, porque Saúl se enojó después de que le quitaron la bendición y le echó la culpa a su hermano. Y nosotros pensamos que muchas veces, ahí está ese mandato, no dejar de congregarnos. Pues ahí está. Pero seguimos y la vida sigue igual y decimos, pero Dios me sigue bendiciendo. No te confundas. Dios no es como tú ni como yo, que a la primera o la segunda cortamos. Muchas veces no es la bendición de Dios, ¿sabes qué es? Su misericordia. Dios me sigue, a pesar de que soy bien desobediente, Dios me sigue bendiciendo. No, muchas veces es su gran misericordia. La bendición se derrama cuando tú y yo activamos una fe con obras. El día de ayer estamos reunidos varones de Dios y aprendíamos que nuestro trabajo en Cristo, en el Señor, no es en vano. No, todo lo demás va a ser vano, pero lo que hagas para la gloria de Dios no es en vano. No obedezco estos mandatos y Dios me sigue bendiciendo. Aleluya, gloria a Dios. Es su gran misericordia sobre nosotros. No te confundas, porque está bien que seamos desobedientes una vez, pero una desobediencia constante en diferentes mandamientos de Dios hacia su iglesia. No. Y Esaú se enojó con su hermano, se enojó contra su padre, se enoja contra Dios. Pero Esaú vendió su primogenitura, la despreció, la entregó y la vida seguía igual. Eso es wow, nada cambió, mi padre me va a decir. No, la bendición fue para quien la entregaste. Pastor, ¿es duro esto? Mis hermanos, Jesucristo vino a vivir y a defender por la verdad. El jueves, con el grupo que tenía de reunión para planear los eventos, para avanzar la iglesia de Cristo, para ir adelante, yo les decía a este grupo, les voy a decir algo: las cosas se están poniendo difíciles, pero hay un remanente que está viviendo por la verdad. A los adultos que estaban ahí, a los jóvenes que estaban ahí, les hablo como mis hijos. Les dije, mijos, si hay 2 o 3 que quedan por la verdad, ustedes siguen a esos 3.
Pastor, pero si allá hay 1000 que... No, ustedes siguen lo que diga la palabra de Dios. Si tú tienes 20 años, yo tengo 52. Cuando yo ya tal vez no esté, o en mi vejez ya no tenga fuerzas, tú sigues. No lo que dice el mundo, pero es que yo tengo una duda, es que muchos dicen que eso... No, tú sigues lo que dice aquí. ¿O acaso Josué y Caleb entregaron la verdad? ¿Acaso Jesucristo, para que tuvieras vida eterna, entregó la verdad, aunque una multitud lo dejó solo? No. Hermanos, no despreciemos tanta bendición que Dios nos ha dado. Seamos obedientes. Los únicos que avanzamos somos aquellos que hemos decidido honrar a nuestro Dios, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros pecados. Y los confesamos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabe por qué los confesamos? Porque Él nos manda a decir que es pecado. Y tenemos que decir, si hemos fallado, Señor, aquí estoy, es pecado, pero prosigo hacia la meta. Porque no solamente quiero tu misericordia, que es derramada sobre toda tu creación muchas veces. No solamente quiero tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Quiero tu bendición. Pongámonos de pie y oremos. Padre, gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, que es viva, que es eficaz. Señor, reconocemos que como todo padre que estamos aquí de familia, nosotros queremos buenas cosas para nuestros hijos. Queremos bendecirlos, así también tú a nosotros. Pero ayúdanos a ser constantes en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, porque mi posición en Cristo nadie me la quita. Porque tu palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque descansa en Jesucristo. Miserable de mí, pero gracias te doy, Padre, por Jesucristo mi Señor. Pero también ayúdame a cumplir mi responsabilidad como tu hijo, a permanecer en Cristo para llevar mucho fruto y para que tu bendición sea derramada sobre mi vida y sobre mis hijos. Un día voy a morir, es verdad, pero mis hijos que adquieran tu bendición, que los hijos de tu iglesia adquieran esa bendición, que los hijos de tu iglesia Bethesda adquieran esa bendición. Ayúdanos a comprometernos contigo. Ayúdanos, Padre, a ser en verdad la iglesia de Cristo que somos. Gracias porque eres bueno. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas y los diezmos. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos recibido tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a discernir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir bajo tus principios y decretos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, cuando a veces no te honramos, Señor, ni tampoco recibimos tus bendiciones, Señor, con gozo y alegría, Señor. Te pedimos también que en este momento, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos que han de participar, Señor, en las ofrendas y en los diezmos, Señor. Te pedimos para aquellos que este día no puedan participar, te pedimos que los bendigas para que la próxima vez, Señor, sí lo puedan hacer, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Dios Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pies para una última alabanza.
damos las gracias por ser un buen Padre hacia nosotros. Padre, tu palabra dice que somos bendecidos aquellos que creemos en ti y aún no te hemos visto, Padre, pero te hemos visto en la obra de tus manos, Padre. Hemos visto lo que tú puedes hacer a través del Espíritu Santo, y te pido que bendigas nuestra fe y nuestra fidelidad a ti, Padre. Somos tu iglesia, te amamos, y pido que bendigas a cada una de las familias que estamos aquí, que tengamos una linda semana, y que aún el amor que tú nos muestras a nosotros, que podamos mostrar ese mismo amor y hablarle a alguien sobre ti, Padre. Y todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Están despedidos.